Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a todos. Feliz lunes, feliz lunes. No pudo ser el domingo por cosas personales, pero estamos aquí hoy lunes reunidos para dar la palabra de Dios, para eh, buscar la paz que nos da Dios por medio de su palabra. Muchas bendiciones para todos, para cada miembro de su familia, también para aquellos que tienen esposa e hijos, paz y bendiciones también, y que Dios proteja a sus hijos también. Hoy vamos a dar un mensaje más de la palabra de Dios, palabra que tiene poder para darnos la fortaleza, para darnos la firmeza que necesitamos en este mundo tan caótico, en este mundo que tiene tanta incertidumbre, de que ahora mismo el mundo está azotado por catástrofes naturales en sitios. Lamentablemente en nuestro país vecino Haití sufrió un terremoto. Allá en mi país también natal hay inundaciones por agua, por lluvia también. En la China también inundaciones, en Alemania también inundaciones y muerte, volcanes que están en erupción. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos de que la naturaleza está de verdad, está muy acelerada la naturaleza, mis hermanos. Eh, Hoy, mis hermanos, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para comprender y poder discernir en el mensaje de hoy, el cual es titulado La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. La transfiguración en griego se le ha dado el nombre de metamorfosis. Metamorfosis, que quiere decir cambio de apariencia, cambio de imagen, lo cual fue lo que Dios hizo con nuestro Señor allá en el Monte Santo, eh, el cual le llaman el Monte Hermón, mis hermanos. Es un monte que está al norte de Israel, casi haciendo frontera con el Líbano, mis hermanos. Perdone, pero hace mucho calor, hermanos. Entonces, eh, como vemos, mis hermanos, vamos a dar una pequeña introducción de lo que nos dice el Espíritu Santo. Eh, la transfiguración es una de las manifestaciones más extraordinarias que nuestro Señor Jesucristo haya realizado aquí en su ministerio cuando estuvo en la tierra, para enseñarnos que solo Dios con su gran poder puede transformar nuestra, puede transformar y cambiar nuestra imagen terrenal a una imagen glorificada, mis hermanos. Solo Dios con su gran poder puede cambiar nuestra forma de vivir espiritualmente por medio de Jesucristo, y también transformar ya nuestro cuerpo en un cuerpo celestial. Así también como fue transformado y fue cambiada la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así como está escrito también, hay una promesa que dice que nosotros seremos semejantes a nuestro Señor cuando Él venga por su iglesia, cuando Él nos glorifique. Ya Él nos justificó en la cruz, ahora estamos en el camino de la santidad, de la santificación, y después viene la glorificación cuando Cristo venga a por su pueblo, la cual es su iglesia, y Él es la cabeza de dicha iglesia. Ahora bien, mis hermanos, vamos a dar unos versículos para que veamos cómo debemos de ser transformados, cómo Dios nos transforma y cómo también seremos semejantes a Cristo. Cuando vamos a Romanos, mis hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 12, versículo 2 nos dice: no imiten la conducta de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí vemos como Dios quiere transformar nuestras vidas, mis hermanos, pero tenemos que dejar que Él transforme nuestra vida. Dios nunca nos va a quitar la libertad que tenemos del libre albedrío de aceptarlo a Él para que cambie nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a obligar nunca a nosotros a hacer nada que no queramos. Él quiere dirigir nuestras vidas, quiere dirigirla porque es un Dios directivo, pero también es un Dios permisivo. Si tú quieres caminar por el camino izquierdo,
Él no te va a obligar a que camines por el camino de frente, hacia arriba, mirando hacia el cielo, mis hermanos. También nos dice en Filipenses, mis hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos 21 y 20 y 21, perdonen, que nos dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Aquí vemos, ¿verdad? Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Aquí lo vemos claro, mis hermanos, que Él viene a por su pueblo. Él cogerá este cuerpo débil y lo transformará semejante al de Él, mis hermanos. Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando tú hablas guiado por el Espíritu y concuerda con la palabra de Dios. Eso es lo más, para mí es maravilloso. Dar un mensaje positivo de la palabra de Dios. También Juan 15, también, ¿qué nos dice Juan 15? Juan 15 nos enseña, Juan 15, versículos 1 y 2, que nos dice: Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Qué hace el viñador? Él es el que poda la maleza, él es el que quita las espinas que hacen que nosotros tenemos, que hacen que nosotros hagamos lo que no es agradable a Dios, que hagamos nuestra voluntad, que seamos desobedientes a Él. Entonces Él no poda, Él no poda. ¿Qué dice el segundo también, el segundo versículo de capítulo 15 de Juan? Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Quiere decir que Él nos transforma cada día más y más a la semejanza de Cristo para dar fruto agradable a nuestro Señor Dios. Ahora, mis hermanos, que dimos una pequeña introducción, vamos al tema en concreto, mis hermanos, de, de esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta manifestación, hay 3 evangelios, mis hermanos, 3 evangelios, las cuales revelan esta manifestación de Cristo, que es Marcos, capítulo 9, versículos 2 y 8, Mateo, capítulo 17, del 1 al 8, y Lucas, capítulo 9, del 28 al 36, porque de Lucas es escogido el pasaje de la transfiguración de Cristo. Vamos a empezar con unos versículos anteriores donde Cristo está hablando primeramente de aquellos que lo nieguen a Él. Él también lo negará cuando venga en su reino, en el reino de sus santos padres y sus santos ángeles también. Pero dice también una promesa también. Les digo la verdad, una promesa: algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cuando llegamos al versículo 28 del capítulo 9 de Lucas, vemos que dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchelo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí, solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que había visto, mis hermanos.
Aquí vemos cómo, cómo Jesús hace esta manifestación tan maravillosa para dar testimonio de que Jesús realmente es el Hijo verdadero de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que Jesús escoge a 3 y Dios escoge a 2. ¿Por qué Jesús coge a 3 personas y Dios coge a 2 como testigos? Para que Jesús siempre vino a cumplir la ley. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Entonces, en la ley, de los israelitas, un testimonio de una persona no valía, no era tomado en cuenta, pero el testimonio de 2 o 3 sí era tomado en cuenta. Si Jesús había ido solo y se había transformado, nadie había sabido nada. O si se había llevado a un apóstol nada más, pero él se llevó a 3, para que el testimonio fuera verdad, que esto sucedió. Dios manda a 2 testigos también. ¿Y cuáles 2 testigos? Elías y Moisés. Ya veremos por qué Elías y Moisés. Vamos a esperar un momento. Pero Dios también cumple la ley que él dio al pueblo de Israel, que 2 testigos es verdadero el testimonio. Ahí vamos bien. Ahora no sabemos por qué Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Bueno, también con la hija de Jairo también se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago cuando resucitó a la hija de Jairo también, cuando la suegra de Pedro también estaban ellos 3 también. Entonces, mis hermanos, Jesús él es libre de hacer su voluntad y escoger los 3 apóstoles que él quiso coger. Pero lo importante es esa enseñanza que para los israelitas un testimonio de una persona no valía, pero de 2 o 3 sí era verdadero. Ahora bien, aquí vamos a ver también en el versículo 29 la transformación de Cristo, de cómo fue transformado. Y así también Dios transforma nuestras vidas también. Esa también es otra enseñanza, que Dios que transforma nuestras vidas. Aquí Dios transforma a su Hijo para darle testimonio a Pedro, a Juan y a Santiago de que Él es el que puede cambiar nuestras vidas por medio de Cristo. Así como Cristo fue glorificado, así también nosotros también seremos glorificados. Ya lo dije en un instante, pero quería dar una introducción primero de lo que íbamos a hablar, mis hermanos. Cristo nos da también una transformación espiritual. Una transformación espiritual que cuando decimos, mi Señor, tú eres nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, ahí mismo viene el Espíritu Santo y transforma nuestras vidas. Después viene la glorificación, mis hermanos, que es que seremos así como fue transformado nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos también a buscar otros versículos que hablan de una transformación. Y vamos, mis hermanos, a Primera de Corintios 15, 51 al 54. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir, cuando dice dormiremos, moriremos, dice, o quiere decir, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Semejante a quién? A Cristo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Esto está hablando de este misterio que Pablo le habla a los corintios, de que seremos transformados a la semejanza de Cristo cuando estemos con Él, cuando Él venga por su pueblo, como le dije anteriormente, cuando Él venga por su iglesia. También, mis hermanos, en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 18,
También aquí hay otra enseñanza que nos dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, quiere decir, es quitado, vamos siendo transformados, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen, mis hermanos. Aquí vemos otra vez otro versículo que habla de una transformación, mis hermanos, celestial. También nos habla Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 15, que nos dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva, mis hermanos. La circuncisión que nosotros llevamos, la llevamos en el corazón, esa es la transformación que nosotros tenemos espiritual. Y eso es lo maravilloso que nos quiere enseñar este tema de la transfiguración. Es un cambio de imagen, es un cambio de apariencia que Dios nos da a nosotros por medio de nuestro Señor. Cuando decimos, Señor, queremos ser salvos por medio de ti. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra luz, mi Señor, tú eres nuestra roca. Efesios también, Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, nos enseña también, que nos quiere enseñar también, nos dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve el pensamiento, les transforme los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de ¿quién? De nuestro Dios, quien es verdaderamente justo y santo, mis hermanos. Una renovación, una transformación de nuestro pensamiento en el Espíritu. Una nueva naturaleza creada para ser semejante a quién? A nuestro Dios, glorioso igual que Él, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos, otra enseñanza también es que de estos tres hombres que estaban allí, solo Pedro da testimonio en una de sus cartas, que es en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 y 18. Segunda de Pedro capítulo 1, 16 y 18, Pedro nos habla de este acontecimiento, solamente Pedro. Y de los evangelistas ninguno estaban ahí, Mateo no estaba ahí, Marcos no estaba ahí y Lucas no estaba ahí tampoco. Y ellos dan testimonio de este acontecimiento tan maravilloso. Pues ahora bien, mis hermanos, siguiendo con la enseñanza de esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo tan brillante, para mí es súper porque tenemos la promesa de que seremos semejantes así a Él y creo en esa promesa. De todo corazón creo en ella. Ahora bien, ¿por qué Moisés y Elías? Bueno, para ir directamente, como decimos al grano, Moisés es el hombre que representa la ley. Elías representa los profetas, como dice Jesús en el Sermón del Monte, porque es de la ley y los profetas. Sabemos que a Moisés se le dio la ley en el monte de Dios, en el monte Sinaí, y Elías es el celo vivo de Dios, el cual pelea contra los profetas que daban culto a Baal, que eran los falsos profetas que acá protegía, el rey acá y Jezabel. Entonces, mis hermanos, estos hombres también Dios sabe que son muy importantes también para el pueblo de Israel. No habían, ¿qué más dos que estos dos? Vieron hablando con Jesús. Aquí damos cuenta lo importante que es Jesús, que es el verdadero enviado Hijo de Dios. Porque Pedro, Juan y Santiago son israelitas y saben lo importante que son Moisés y Elías para su pueblo. Lo de Elías lo podemos ver, mis hermanos,
cuando él da muerte a los profetas, a los falsos profetas de Baal, en Primera de Reyes 18, del 20 al 40. También hay una profecía en Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 y 6, que no se ha cumplido, que dice que Elías tiene que venir antes del día grande y temible del Señor. Y Elías no ha venido porque le preguntaron a Juan, cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? ¿Eres el profeta? Y Juan dice que no. A Jesús, cuando le pregunta también a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? De una vez contestaron, ¿eres Elías? Otros dicen que eres Elías porque Israel espera a Elías. Ellos esperan esa profecía que todavía no se ha cumplido, mis hermanos. Y Moisés sabemos que tanto en Éxodo 20 se le dan los mandamientos, pero hubo una rebelión del pueblo y él destruyó los mandamientos. Entonces en Deuteronomio 5, los mandamientos, Dios se le vuelve a dar los mandamientos, mis hermanos. También en Malaquías 4, capítulo 4, versículo 4, también habla de Moisés. También cuando dicen, acuérdense de la ley de Moisés. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, mis hermanos. También debemos entender que a Moisés se le dieron las promesas, se le dieron la adopción, se le dieron los pactos, se le dieron la promulgación de la ley y se le dio el culto y las promesas se le dio a Moisés y Moisés se la da al pueblo. Eso podemos ver en Romanos capítulo 9. Entonces, mis hermanos, por esta condición, lo que me dice el Espíritu, lo que me habla es que para mí, por eso Dios coge a Moisés y a Elías, para que los israelitas, cuando escucharan este testimonio de 3 hombres, no tuvieran duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Moisés y Elías, dos grandes hombres del pueblo de Israel y que Dios escogió también. Uno fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto con la ayuda de Dios, claramente. Elías también mató a los profetas, también tuvo controversia con unos soldados también, que también Elías también hace llover fuego del cielo también. Entonces, mis hermanos, qué mejor testigo que estos 2 personajes. Espero que quede esta enseñanza de por qué Moisés y Elías, mis hermanos. Espero que quede clara y que el Espíritu le dé la confirmación que así sea. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos con Pedro y su idolatría. Aquí vemos a Pedro que de una vez dice, vamos a hacer 3 enramadas, mis hermanos. Es increíble cómo nosotros, seres humanos, de todo queremos ser una religiosidad, queremos ser un monumento de todo, queremos de cualquier cosita venerar a los hombres, cosa que aquí ya Pedro estaba incumpliendo de los mandamientos de Dios, cuando Dios le dijo no adoren a nadie, ni con imagen del cielo, ni imagen de la tierra, ni nada. Pedro aquí se desesperó, lo que yo digo, en la carne, se desesperó y vemos la idolatría de Pedro. ¿Y qué nos quiere enseñar eso a nosotros? Que no debemos hacer lo que Pedro hizo. Jamás en la vida debemos hacer lo que Pedro hizo. Porque si imagínense que Pedro había hecho esas 3 enramadas, habían estado ahí y estuvieran ahí en este tiempo. Estuvieran los cristianos vueltos locos yendo allí, creyendo que allí que se puede orar nada más. Pues ya nosotros podemos orar en cualquier sitio a Dios, porque llevamos el Espíritu Santo dentro. Ya no tenemos una que es allí o que es aquí, como nuestro Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios, porque busca adoradores que sean en espíritu y en verdad. Ya aquí Jesús estaba dando un anticipo del Espíritu Santo que tenía que venir para adorar a Dios en cualquier sitio. No hay que ir a Israel. Es bueno ir a Israel porque es muy hermoso caminar en la tierra de nuestro Señor, pero no es una cosa que es un mandamiento, mis hermanos. Podemos adorar a Dios en cualquier sitio que queramos, mis hermanos, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. De los que aceptaron a Cristo, no todo el mundo, de los que viven y son miembros del cuerpo de Cristo. Otra enseñanza, nunca la idolatría, ni tampoco de dejar que la carne
nos conmueva, mis hermanos, sino que sea guiado por el Espíritu. También otra enseñanza es que aquí el mismo Dios da testimonio cuando le habla y le dice, este es mi Hijo, en quien me complazco, escúchenlo. Y esto lo dice, mis hermanos, 1000 años antes de Cristo, el salmista, en el Salmo número 2. Salmo capítulo 2, lo podemos ver claramente cuando el salmista nos da esta enseñanza. 2, versículo 7. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí Dios está dando testimonio a estos 3 hombres que están ahí, de que este es mi hijo, el que yo envié, escúchenlo a él. Desen de enramada y idolatría, escuchen a este hombre, aquí está la salvación en este hombre, que es mi hijo. Aunque también lo da también en el capítulo 3 de Mateo, de Lucas también, cuando Juan el Bautista bautiza a Cristo también. Viene la paloma, se postra aquí y sale una voz del cielo, este es mi hijo, el que me complazco. Lo dice también. Y en Marcos capítulo 1. Entonces, mis hermanos, y también, esto no fue dado hasta que Jesús fue resucitado. No fue dado este testimonio de los discípulos. Ellos no hablaron de eso en ningún momento. Y eso también es otra enseñanza, mis hermanos, que debemos de ser cautelosos cuando un hermano nos dice algo que nos lo dice con confianza a nosotros. No podemos decirlo más adelante. Esto es una enseñanza también al final. Aparte de que Dios habló que este es mi hijo, es una enseñanza también porque Jesús le dijo a ellos, no digan nada hasta después de mi muerte. Y ellos lo cumplieron. Entonces también nosotros debemos cumplir cuando un hermano viene a nosotros y nos cuenta un problema o nos confiesa algo por confianza. No debemos de tirarlo para adelante, sino debemos de cuidar ese mensaje que él nos da, eso que él nos dijo y orar por ese hermano. Otra enseñanza también, mis hermanos, es el versículo 36. Bueno, mis hermanos, ya vemos, siempre tener testigo para que no haya duda. Lo de Moisés y Elías también, porque fueron ellos los que Dios escogió. No escogió ni a David, ni a Isaías, ni a Abraham, no escogió a Samuel, no escogió ni a Salomón, ni a Sansón, ni a ninguno de los profetas, solamente escogió a Moisés y a Elías. A Moisés y a Elías. No a la idolatría, solo Dios nos transforma, esa es otra enseñanza, solo Dios nos transforma, mis hermanos. No a la idolatría. Cristo es el Hijo verdadero de Dios. Dice Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti como nuestro Dios verdadero, como el Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú enviaste. Ahí da testimonio también la palabra de que Cristo es verdadero Hijo de Dios y la salvación de los hombres, mis hermanos. Transformación solo Dios nos la da, tanto espiritual como celestial, mis hermanos. Cristo es el Hijo de Dios verdadero, aunque muchos todavía en este tiempo no lo creen. Cristo es el Dios verdadero, mis hermanos. Y guardemos lo que nuestros amigos, hermanos nos dicen en confianza. No lo tiremos adelante, sino guardémoslos en el corazón. Y oremos por ello, mis hermanos. Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, espero que este mensaje llegue a sus corazones y pueda transformar también, como fue transformado Cristo, sus corazones. Que Dios lo bendiga. Hay vida en Cristo Jesús. Solo en Él hay vida, mis hermanos. Amén. Amén y amén.